Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Morales Velázquez, Ramón Alberto, Valdés Castellano, José Antonio, Urbino Alvarado, Francisco Alonso y su servidor Mendoza Ruiz, Irán Enrique. Y nosotros vamos a hablar acerca del tema 5.1, el cual consiste en convertidores de CD a CA, que básicamente son inversores. Muy bien, vamos a iniciar con los inversores de modulación de ancho de pulso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un inversor de modulación de ancho de pulso? Prácticamente es un circuito donde nosotros tenemos un voltaje de CD fijo de entrada y nosotros a la salida tenemos un voltaje de CA variable, ¿ok? Donde prácticamente esa, esa característica lo convierte en un inversor de modulación de ancho de pulso, donde la salida va a ser variable y la entrada va a ser fija. Fija en CD y pues variable en CA, donde vamos a obtener esa característica mediante el control de un PWM, ¿ok? O controlando la modulación del PWM, del ancho del pulso. Ok, también ustedes quieren saber en qué tantos tipos hay de inversores de modulación de ancho de pulso. Básicamente consisten en dos tipos, en los inversores monofásicos y los inversores trifásicos, los cuales se van a mencionar más adelante. Primero vamos a ir en qué es un inversor o cómo trabaja un inversor. Un inversor es un convertidor de CD a CA cuyo funcionamiento es cambiar un voltaje de CD de entrada o un voltaje simétrico CA de salida con la magnitud y frecuencia que nosotros queramos. ¿Ok? Y pues esto radicará si nosotros queremos distintos tipos de... Si queremos hacer voltaje entrada variable, voltaje salida variable, pues radicará en otros tipos de inversores, ¿no? Prácticamente sí serían inversores, pero con otro tipo de connotación. Aquí nosotros vamos a irnos a los inversores de modulación de ancho de pulso. Muy bien, vamos a ir al principio de operación de los circuitos inversores de modulación de ancho de pulso. ¿Ok? El, el principio de operación va a radicar en este circuito, el cual es un inversor monofásico de medio puente, donde este circuito nos dice a primera instancia que Q1 y Q2 no pueden estar activos al mismo tiempo, ya que de ser así, prácticamente se haría un cortocircuito y se quemaría el circuito. ¿Ok? Por lo que Q1 y Q2 deben de trabajar a tiempos distintos. ¿Ok? Entonces nos dice estas formas de onda para la carga resistiva que cuando Q1 esté trabajando prácticamente de un tiempo 0 a T0 entre 2, vamos a tener una forma de onda cuadrada midiendo la carga o el voltaje aquí en la resistencia, que va a ser de forma positiva. Y cuando Q2 esté activo, vamos a tener un voltaje negativo, ¿no? Cuando estemos midiendo el voltaje aquí en la carga. Muy bien, vamos, ya que nosotros sabemos el principio de operación, donde Q1 y Q2 no pueden estar activos al mismo tiempo, sino que a tiempos distintos, vamos a pasar a la simulación. Ok, a primera instancia tenemos un convertidor, perdón, un inversor de medio puente, monofásico de medio puente, donde vamos a tener dos pilas de 24 volts, ya que tenemos un BS de 48 volts. Ok, bien, vamos a ver cuando Q1, que es el transistor que tenemos aquí, que en mi caso es Q2, vamos a ver cómo se comporta. Como se puede observar en la imagen en el osciloscopio, nos entrega
un voltaje positivo de 23.815 volts, que prácticamente es el voltaje que nos dice Vs entre 2, que es el que nos muestra el osciloscopio cuando nosotros hacemos la medición en la carga. Eso es cuando Q no está activo, tenemos un voltaje positivo en el tiempo que está trabajando ese transistor, y cuando nosotros queremos activar el segundo transistor, miren lo que pasa, no se puede simular. Ahora, si nosotros queremos, si desactivamos el Q1, que aquí es Q2, si activamos el Q1, vamos a ver qué es lo que pasa. En teoría debería de darnos un voltaje negativo, y básicamente nos da error. No sé a qué se deba, no sé si haya algo mal implementado, que según yo no hay nada mal implementado. Si acaso sería la parte del PWM, donde aquí tenemos una frecuencia de 60 Hz, ciclo de trabajo del 50%, una amplitud de 50 para que no se nos quede estancado nuestro transistor, que igual si aumentamos el ciclo de trabajo igual y funciona. Vamos a ver. No funciona. Vamos a aumentar la amplitud a 55 volts. Vamos a aumentarla a 100 volts, a ver qué es lo que pasa. Cerramos aquí. No, prácticamente no quiere funcionar, ¿no? Pero en teoría, como nos dice el libro, cuando Q2 está activo, nos va a entregar un voltaje negativo a cuando nosotros estemos midiendo en la resistencia. Prácticamente, estos estarían trabajando a tiempos distintos y nos mostraría esta forma de onda, la cual no muestra el simulador, sino nada más nos muestra cuando Q2 de este circuito está trabajando. Vamos a disminuir el ciclo de trabajo ya que se está volviendo loco. 50%, 50 volts. Listo. Igual aquí podemos poner 5 volts y me parece que va a trabajar bien. No. Voy a poner 50. Ya está dando lo que debería dar. Bien. Esta es básicamente la simulación del circuito, la cual no salió satisfactoriamente como nosotros quisiéramos, que nos mostrara la forma de onda completa, ya que no nos permite simular esta parte de abajo del circuito. No sé a qué se deba, ya intenté con otros tipos de PWMs, de fuentes, de pulsadoras y todo ese tipo, incluso con un controlador, y no funcionaba. No sé a qué se deba, y pues prácticamente el principio de funcionamiento es que Q1 y Q2 trabajen a tiempos distintos y que no permanezcan Q1 y Q2 trabajando en un mismo tiempo. Ok. BS se va a dividir en dos, prácticamente, en dos fuentes de batería. Y este sería para el circuito inversor monofásico de medio puente. Eso es todo por mi parte, gracias. Bueno, yo soy Valdés Castellano, voy a estar hablando de los parámetros de rendimiento y aquí se nos explica que básicamente los inversores reales contienen ciertas armónicas y que para determinar la calidad de estos inversores se tienen que evaluar ciertos parámetros para determinar su calidad. Entre los parámetros que tenemos el factor armónico de la esencia del componente HFN, que es el factor armónico de corrientes que correspondiente a la enésima armónica. Voy a hacer un poquito de zoom. Se dice que es una medida de la contribución armónica individual y se define de la siguiente manera, que es HFN, que es igual al Bn sobre B1.
Aquí B1 es el valor de la RMS del componente fundamental y Bn es el valor de RMS de la enésima componente armónica. También tenemos la distorsión total de la armónica, que se define THD. La distorsión armónica total es una medida de la forma de onda y su componente fundamental, y podemos obtenerla con esto que está aquí, que es 1 entre B1 paréntesis las sumatorias que tenemos de B al cuadrado a la 1 medio. Y también tenemos otro factor, que es el de distorsión de F. Se nos dice que el valor THD proporciona el contenido armónico total, pero este no nos indica qué valor tiene cada uno de sus componentes. Por lo tanto, resulta importante conocer la frecuencia como la magnitud de cada componente. Entonces, este factor de distorsión indica la cantidad de distorsión armónica a que en una forma de onda particular, después de que las armónicas de onda hayan sido sujetas a una atenuación de segundo orden, o sea, n cuadrado, divididas por un n cuadrado. Entonces, df es una medida de la eficacia en la reducción de las componentes de las armónicas no deseadas. Y se define como df, que es igual a 1 sobre b1, corchetes es la sumatoria, bn sobre n cuadrado el bn sobre n cuadrado al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Y por último tenemos una formulita antes, que es el factor de distorsión de la componente armónica o de orden n, y también se puede definir df es igual bn, ya al desarrollarlo de arriba, bn es igual dfn es igual al bn sobre L1n cuadrada. Y el último factor que tenemos que tomar en cuenta es la armónica menor de orden, o lo h. Esta es la armónica de menor orden, es aquella cuya amplitud es mayor que o igual al 3% de la componente fundamental. Bueno, yo soy Francisco Alonso Urbino y les hablaré sobre los inversores monofásicos en puente. Que un inversor monofásico en puente es algo bien sencillo. El circuito inversor monofásico en puente es este. ¿Y cómo funciona? Básicamente lo que hace es simplemente ver cuáles dos pares de transistores se activan. Dependiendo de cuáles dos pares de transistores se activa, la carga que está en medio se lleva un voltaje inverso o uno directo. Si por ejemplo el Q1 y el Q2 están activos, se lleva un voltaje directo, o sea que tal cual entre va a salir la señal, perdón. Y si se activan Q3 y Q4, tenemos un voltaje inverso. Con esto tenemos que, por ejemplo, se dan estos comportamientos, ¿no? Que este es cuando tienes el voltaje de una forma y este es cuando tienes el voltaje de otra. Entonces ya dependiendo de esto, pues el circuito se va a comportar de una o de otra forma. Y lo siguiente que hay que observar es que si la carga tiene una alta inductancia, se va a comportar como si fuera la corriente se va a comportar como si fuera una señal triangular, cosa que es interesante. Por lo que sería todo por los inversores monofásicos en puente. Voy a explicar el inversor trifásico del libro de Rachid, que dice que pues de la misma manera en que en la corriente alterna se puede aplicar circuitos trifásicos, también se puede en la directa para hacer inversores. Y esto cómo funciona, pues es este circuito de aquí. Es que los transistores se activan para dejar conducir a los diodos por cierto tiempo,
con cierto retraso uno entre otro. Algunas veces en algunos instantes de tiempo van a estar 3 prendidos al mismo tiempo, en algunos 2. Y de tal manera en que los voltajes de línea a tierra se asimilen a esto. Se asimilen a estos que están aquí. Como se puede ver, imitan la forma de un voltaje de corriente alterna y su desfasamiento en un circuito trifásico. Se puede ver aquí cómo están desfasados ambos. Cuando uno va cayendo, el otro llega a su máximo voltaje, luego cae otra vez y luego viene el otro para reemplazarlo y volver a proporcionar el máximo voltaje que tiene esa línea. Y pues así se van ayudando las corrientes y hace que podamos imitar un voltaje de corriente alterna. Se le llama inversor por eso mismo, porque es capaz de entregar en la salida un voltaje de corriente alterna, no del todo perfecto, el rizado no del todo senoidal, pero se le parece bastante. Y con eso pues tiene usos prácticos muy buenos como energizar circuitos que requerirían corriente alterna de muy buena manera, porque la señal cumple los parámetros para la función de este y pues de esta manera pues tendríamos un inversor transformando corriente alterna a corriente, directa alterna. Entonces, aquí está el circuito que pues la verdad tuve que sacarle un video de YouTube porque en multisim nomás no daba. Para la activación de los transistores que son IGBT, el código los simula como IGBT. Para activarlo se tiene un código acá en MATLAB que pues controla los pulsos y el retraso pues de los pulsos que va a proporcionar para la activación de los distintos transistores que están aquí. Si abrimos el scope de la simulación tenemos las tres líneas pues de la corriente trifásica que podemos ver cómo están desfasadas unas de otras. Cuando esta va cayendo, esta sube a su máximo. Y cuando esta otra va cayendo, esta sube a su máximo otra vez. Y cuando esta va cayendo, la primera lo sustituye en su máximo. Y viendo esta gráfica, tenemos aquí en la primera, voltaje de línea a línea, que es pues esta forma que ya conocemos. En esta otra tenemos de línea a tierra. Y en esta otra tenemos la corriente. Y la corriente pues se puede ver que pues es básicamente pues casi una corriente senoidal. Por eso se dice que la señal que sale de aquí pues puede ser usada en circuitos de corriente alterna porque obedece las mismas alternancias y la misma amplitud. Y pues sabiendo esto pues habríamos terminado el inversor de corriente trifásico. No soy Valdés Castellano, también voy a estar explicando los ejemplos del 10-1 al -4. Bueno, en el primer ejemplo tenemos un inversor monofásico de medio puente que ya se nos mostraba anteriormente en la figura 10.1. Tiene una carga resistiva de 2.4 y un voltaje de entrada BS de 48. Se nos piden varios incisos. Uno es el voltaje de la salida a la frecuencia fundamental B1, la potencia en salida, las corrientes promedio y de pico de cada transistor, el voltaje de bloqueo de inversor, la distorsión armónica total, que es THD, el factor de distorsión de F armónico y el factor de distorsión de la armónica menor orden. O sea, prácticamente lo que vimos en los parámetros de rendimiento. Bueno, para el inciso A de la ecuación de Dios 3, que ahorita la vimos, vamos a multiplicar el punto 45 que se nos da por 48 que también ya se nos da aquí en el problema. Y esto nos va a dar que el B1 es igual a 21.6 volts. Luego esta ecuación también la acabamos de ver. Dios-1, el voltaje es 0. Se saca BS entre 2. Esto vendría siendo el 48 entre 2, que viene siendo 24. Y la potencia de salida es igual al 24 cuadrado entre 2.4 más 240 watts.
Para el inciso C, la corriente de pico del transistor está acá de 24 entre 2.4, esto es un valor de 10 amperes. Y para el inciso D, el voltaje de bloqueo inversor del VBR es igual al 2 por 24, que nos da un total de 48 volts. Y la ecuación esta 2-3, que son las sumatorias, tenemos que B1 corresponde al punto 45 Bs y el voltaje RMS armónico BH. Entonces al desarrollar esto y al resolverlo, tenemos que nos da un punto 2176 volts. Y de la ecuación esta de 10-7, el THD que vimos ahorita, se saca dividiendo lo que tenemos aquí, este voltaje de inciso E, el VH, entre los puntos 45 Bs. Nos da un total de 48.34%. Y para la ecuación, para el inciso F, vamos a utilizar la ecuación de 10-2, la que teníamos ahorita al 1 medio, al cuadrado, aquí está, las sumatorias, ¿no? Entonces, al desarrollar esto y sustituirlo, tenemos que es un total de 0.01712 volts. Y vamos a utilizar esta ecuación, también se nos da el DF, quedaría que sería 3.804% el DF. Y para el inciso G, la armónica de menor orden, que es la última tercera, tenemos que es el B3 es igual al B1 entre 3. Y de la ecuación, esta 6, el HF3, los estudios tenemos 1 entre 3, tenemos el 33%. Y de la ecuación 10-9, los estudios nos da que 3.704, dado que B3 se nos dice que es el 33.33%. Lo que es mayor del 3%, que es igual a, entonces la LOH es igual al B3. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Se nos dice que repitamos el ejemplo -1 para un inversor monofásico de la figura 10-2A, que está arribita. Entonces el inciso A de la ecuación 10, o sea, tenemos que hacer lo mismo pero con el diferente, con un inversor monofásico de puente. Entonces, el inciso A vendría quedando que es 43.2 volts, que aquí está, tenemos el punto 90 por 48. Y en el inciso B, vemos que la ecuación 10-10 viene siendo 48 volts. Tenemos una potencia, que la potencia es 48 cuadrado entre 2.4, vienen siendo 960 watts. La corriente pico del tiristor, que es la IP, se consigue dividiendo 48 entre 2.4, que viene siendo los 20 amperes. Dado que cada transistor conduce durante un ciclo de trabajo del 50%, entonces la corriente promedio de cada transistor es del 0.5 por 20, entonces nos da un promedio de 10 amperes. En el inciso D, el voltaje de bloqueo de inversor, que es el VBR, pues viene siendo 48 volts. Y a partir de la ecuación que tenemos 10-12, al desarrollarla tenemos que es un total de 0.4352 Bs. Ese es el BH, ¿no? Y pues al utilizar las ecuaciones THD nos da que es un total de 48.34. Y al desarrollar esto que tenemos aquí nos da un total de 0.03424 Bs. Y pues al utilizar la ecuación de F nos da, o sea, esto y utilizar el punto 9S, tenemos un total de 3.804%. Y la armónica de menor orden en este caso vendría siendo 33.33%. Y pues al desarrollar esto, la ecuación de DF, tenemos que es el 3.704%. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos todo lo que está aquí. Se nos pide que expresemos la corriente instantánea de la carga en series de Fourier. B, la corriente RMS. C, la distorsión armónica total del THD. La potencia demandada por la carga P0 y la potencia P01. La corriente promedio de la alimentación en CD.
y la corriente RMS de cada transistor, y se dice que dibujamos la forma de onda de la corriente. Aquí tenemos todos los datos que nos deben de salir y pues vamos a hacerlo. Se dice que de la ecuación de 8-11 el voltaje instantáneo de salida puede expresarse, pero como se nos pide Fourier en el inciso A, nosotros nos enseñaron, entonces aquí está explicado, ¿no? Es esto que está aquí, tenemos que hacer el 280 seno, entonces va a seguir esto, y pues al terminar resolviéndolo, pues aquí abajito. Bueno, para el inciso B tenemos que la corriente fundamental IM es 18.1 amperes y la corriente RMS de la carga de frecuencia 101 es igual al 12.8 amperes. Considerando hasta la novena armónica se nos dice la corriente de pico de carga, entonces viene siendo la considerada de cada armónica que se nos presenta es del 18.41 amperes. La corriente armónica RMS de la carga es 18.41, colocamos escala al cuadrado menos 18.1 que es la primera armónica entre 2. Entonces esto va a un total entre raíz de 2, perdón, y nos da un total de 2.3789 amperes. Para el inciso D, utilizando la ecuación esta que tenemos aquí, TH, que viene siendo 18.41 sobre 18.1 al cuadrado menos 1, nos da un total de 18.59%. Luego la corriente RMS, que pues al sustituirlo todo tenemos que es igual a 1695 watts, y utilizando la ecuación 10-5 la potencia fundamental de salida, que viene siendo 12.8 cuadrado por 10, nos da un total de 1638.4 watts. La corriente promedio de alimentación es sencillo, vamos a dividir los watts por los voltajes que teníamos, que es del 7.7 amperes. Luego la corriente pico del transistor que es igual al IM, que es 18.41. Entonces la corriente RMS máxima permisible nos da un total de 9.2 amperes. Y la forma de onda para la corriente fundamental de carga aparecerá que aparece en la 10-3. Entonces de la figura de 10-3A, el tiempo aproximado de la conducción del transistor determinada a partir del WT0 viene siendo los 130.28 grados, creo que son, sí, para terminar la gráfica. Y el tiempo de conducción de cada tipo de diodo aproximadamente el 2302 micros. Y pues aquí estaría dibujada la gráfica, ¿no?, que tenemos. Y para el último ejemplo tenemos este que está aquí. Se nos piden varios incisos, que empezamos por el A, expresar el voltaje instantáneo. Tenemos el voltaje RMS, el voltaje RMS por fase, el voltaje RMS de línea, la distorsión armónica total, el factor de distorsión, el factor armónico y factor de distorsión de la armónica orden menor, la potencia de la carga P0. Bueno, para el inciso A, que nos está pidiendo expresar el voltaje instantáneo de la línea, pues se puede determinar básicamente, puede escribir como eso que está aquí, usando Fourier. Se desarrolla, ¿no? Y tenemos este resultado. Bueno, para el inciso B tenemos que es el .8175 por 220, que es el voltaje que nos da, con 179.63 volts. Para el inciso C son .4714 por igual para el voltaje son 103, y para el inciso D 171.53. Para el inciso E viene siendo 99.03 volts, y de la ecuación 10-17, que es esta que está aquí abajo, o no, es esto que tenemos que desarrollar, un .7797 Bs. Entonces para determinar el THD tenemos que sacar esto que está aquí, que son las sumatorias. Entonces nos da un .24236 Bs. Entonces ya tenemos esto que está aquí, y podemos usar el BL1, que va a dividirlo, me da un 31.08%. Para el inciso G, el BLH es igual a la sumatoria que está aquí, esto que está aquí, y nos da un total, nos da un igual
que es el punto 00666 bs, y de la ecuación 10-8 el df puede determinarse que es igual al punto 854%. Y inciso H, la armónica de orden menor, se nos dice que es la quinta, entonces equivale al 20%, de la ecuación 10-9 que vamos a determinar el df, nos da que es un total del 0.8% la armónica menor. Y para el inciso H, la armónica de orden menor es la quinta, que pues ya habíamos dicho. Inciso I, para las cargas conectadas en estrella de la corriente de línea es la misma que la corriente de fase y la corriente de hermética de línea, se nos dice. Tenemos que aplicar esta pequeña fórmula, pequeña porque es toda sumatoria. Entonces 9.91 amperes. La potencia de la carga P0 nos dice que queda en 1473 watts. Entonces la corriente promedio de alimentación IS se obtiene con el P0 entre 220. Si bien ya sabemos que el P0 son 1473, porque lo que vamos a sacar aquí, entonces lo vamos a dividir entre el voltaje que tenemos del problema, que es 6, que son 220, y nos da un total de 6.7 amperes. Y la corriente promedio del transistor es el 6.7 que acabamos de sacar por entre 3 que se nos daban, y sería 2.23 amperes. Y dado que la corriente para el valor RMS de la corriente del transistor se obtiene con la IL entre raíz de 2, entonces son 9.91 entre la raíz de 2, son 5.72 amperes.